Hola, tengan ustedes una buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega del Seminario de Comercio Exterior y Mercosur. Hoy vamos a estudiar los principales acuerdos internacionales y dentro de ello habremos de abordar los organismos internacionales. Desde luego, cuando hablamos de acuerdos internacionales, nos referimos a los acuerdos comerciales, que habrán de ser materia introductoria a lo que se nos viene el comercio exterior y el comercio internacional. Y es que, como vimos en los procesos de integración, existen dos categorías de acuerdos internacionales. Aquellos que son meramente de cooperación, donde constituyen o consisten en un sistema mediante el cual los estados, varios, se asocian con el fin de alcanzar determinados objetivos comunes que respondan a intereses solidarios, pero sin que tales acciones u objetivos afecten sus jurisdicciones o prerrogativas de estados soberanos que no están dispuestas a delegar o ceder dentro de un simple acuerdo de cooperación. Esto por un lado, pero por el otro tenemos el acuerdo de integración. Esto ya presupone más allá de conjurar intereses solidarios sin delegar prerrogativas. Y es un sistema, la integración, por el que se unen varios estados aceptando no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y delegando en una autoridad supranacional la ejecución de tal acuerdo internacional. A partir de ahora vamos a aludir a los organismos internacionales, a los que tenemos en pantalla. Organización de Naciones Unidas o, bien dicho, ONU. El BIRD, que significa Banco Internacional de Restablecimiento y Desarrollo, y el famoso BID, Banco Interamericano de Desarrollo. En la próxima clase habremos de abordar los acuerdos sobre aranceles aduaneros y de comercio, el famoso GATT. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, como organismo internacional de carácter político, nace oficialmente el 24 de octubre de 1945, a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, cuando 51 estados suscribieron la famosa Carta de la ONU, que constituye uno de los documentos básicos de la Organización de las Naciones Unidas. En la actualidad son 193 estados los miembros de Naciones Unidas que están representados en la Asamblea General, a la que concurren todas las naciones. Dentro de las Naciones Unidas habremos de abordar lo que constituye su estructura orgánica. En primer lugar, tenemos la Asamblea General, compuesta, como dijimos, por cada uno de los estados miembros. Luego, el Consejo de Seguridad, donde habremos de estudiar que lo componen 10 estados, 5 de ellos en forma permanente. El Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU, esta última de carácter preeminente y fundamental a la hora de la convocatoria y del manejo constante de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas. Como dijimos, los documentos fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas son 3 y constituyen los pilares. Por un lado, la Carta Orgánica Básica de las Naciones Unidas, suscrita en el año 1945. En segundo lugar, algo con el que estudiamos y constituimos una herramienta en el ejercicio profesional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aquel que aplica la Corte en la localidad de La Haya para dirimir conflictos entre los estados. La ONU tiene su sede en Nueva York, es decir, en los Estados Unidos. Está sujeta a un régimen de extraterritorialidad de la ley de los Estados Unidos, los espacios de la ONU. También tiene sus oficinas en distintas partes del mundo, como en Ginebra, en Viena o en Nairobi. Los idiomas oficiales son el árabe, el chino mandarín, el español, el inglés y el ruso. Veamos ahora cada uno de los órganos. La Asamblea General es el órgano preeminente, el más importante. ¿Por qué? Porque está representado por cada uno de los Estados miembros y tiene decisión sobre asuntos de paz y de seguridad.
También decide sobre nuevos miembros que habrán de ingresar a la ONU y cuestiones presupuestarias. ¿Cómo es la mayoría? Si tratan cuestiones presupuestarias o incorporación de nuevos miembros, es una mayoría agravada de las 2/3 partes. El resto de las decisiones se deciden por mayoría simple o mitad más uno. ¿Cómo concluyen estas reuniones, la Asamblea General? Haciendo recomendaciones en forma de resoluciones de Asamblea General. Y el Consejo de Seguridad está formado orgánicamente por 15 naciones. 15, perdón, hace minutos dijimos 10, son 15, 5 permanentes y 10 naciones que van rotando. De entre las 5 permanentes tenemos Estados Unidos, tenemos el Reino Unido o Gran Bretaña, tenemos Francia, Rusia y China. El Consejo de Seguridad adopta resoluciones obligatorias en temas de paz y seguridad y concluye con resoluciones que son obligatorias a los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. También el Consejo Económico y Social promociona la cooperación y el desarrollo económico y social e internacional. Los recursos humanos y financieros de todo el sistema pasan por este Consejo Económico y Social. Los estados examinan problemas económicos, sociales y elaboran recomendaciones políticas. Es fundamental la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, y resuelve, por medio de sentencias, las disputas que le someten los estados miembros de la ONU, emitiendo la Corte dictámenes u opiniones. Como dijimos, la Secretaría General es la máxima representación diplomática. Convoca al Consejo de Seguridad y a la Asamblea. El secretario o secretaria general duran 5 años y pueden renovarse por única vez. Preside además el Consejo Ejecutivo de Naciones Unidas. La banca o el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, el BIRD, tiene su sede en Washington, Estados Unidos. Comenzó con 38 países miembros con la premisa de suministrar el capital necesario para ayudar a las economías a superar los efectos de la guerra mundial y para suministrar un desarrollo a la producción y recursos de los países subdesarrollados. Son dos los objetivos que van de la mano en este Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo. El primero, otorgar créditos. ¿A quiénes? A los gobiernos de países miembros. ¿Para qué? Para financiar los proyectos económicos con las garantías de los respectivos bancos centrales o del mismísimo gobierno. Y a la par del otorgamiento de créditos debe prestar todo tipo de apoyo multilateral, prestando también asesoramiento. ¿Cuál es el capital y las inversiones de este banco? El capital inicial del BIRD ascendió a $10.000 millones, divididos en acciones, porque aquí forman parte de las inversiones privadas y públicas. $100.000 por cada acción. El BIRD cuenta con propias reservas provenientes de intereses de préstamos y rendimientos de inversiones. Las inversiones individuales y colectivas en el BIRD han adquirido bonos de Estados Unidos emitidos por el banco con vencimiento entre 3 y 12 años. Ahora bien, para promocionar un nuevo segmento de asistencia complementaria al sector privado, el BIRD ha creado 2 instituciones que conforman el Banco Mundial. Ellas son la Corporación Financiera Internacional y la Asociación Internacional de Fomento. La CFI, Corporación Financiera Internacional, creada en 1956, se abocó a la financiación de empresas privadas de los países en desarrollo, sin exigir garantía de los gobiernos respectivos. La Asociación Internacional de Fomento, creada en 1960 para facilitar a aquellos países que debido a la situación de su balanza de pago lo requieran, brindan condiciones más favorables que las del BIRD. Los créditos del BIRD son instrumentados a largo plazo y hasta 20 años de plazo. Sirven para financiar inversiones en sectores industriales básicos como el agrario, el transporte, la energía y las comunicaciones. Vamos por último al Banco Interamericano de Desarrollo. Creado en 1959 y su sede se encuentra en Estados Unidos, en su capital, en Washington. Ha nacido para colaborar con el proceso de desarrollo económico, individual y colectivo de los países miembros. Promueve la inversión de capitales públicos y privados para el desarrollo. Está integrado
por todos los países de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, siendo independiente de ellos el Banco Interamericano de Desarrollo. Está compuesto por 48 países miembros, que pueden ser prestatarios, o sea, inversores, o bien no prestatarios que no tomen sus servicios. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que la clase haya sido de vuestro agrado. Nos estaremos encontrando en la próxima ocasión. Será hasta entonces y muchas gracias.